Claudia Sheinbaum, presidente de México, está desafiando a Trump y ha anunciado envío de ayuda para sostener al régimen comunista de Cuba. Una noticia ciertamente preocupante, porque miren, esto de la ayuda humanitaria yo no me la creo. ¿Ustedes se creen que esa comida va a llegar al pueblo cubano que está sufriendo? Es comida que va a ir a ayudar a sostener el régimen, a sostener la represión. Y de hecho, todas estas acciones... ¿Qué pasa aquí? Sheinbaum dice que México enviará ayuda humanitaria a Cuba tras presiones de Trump para frenar el petróleo. Algo que está siendo visto como un desafío directo a Donald Trump. Enviar ayuda humanitaria a Cuba en medio de las presiones del gobierno de Estados Unidos para aislar al régimen totalitario cubano mediante amenazas de aranceles, especialmente a países que suministran petróleo. Entonces, es interesante cómo México dejó de enviar inmediatamente el petróleo ante las amenazas de los aranceles. Pero no es que está enviando, esto es lo que tenemos que entender, no están enviando comida aquí porque le da lástima al pueblo cubano. Es, yo creo que la estrategia para sostener el régimen de otra manera. Vamos a escuchar las palabras. Yusbel Carolina de Código Libre. Presidenta, ¿qué nos dice después de esta ayuda que ayer se envió a Cuba? ¿Habrá más apoyo? Sí, sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso. A ver, yo no niego que el pueblo de México, el mexicano sí es muy solidario. El gobierno no. Si el gobierno fuese solidario, solucionaría el problema principal del pueblo mexicano. Sería solidario con sus habitantes, que es el problema del narcoestado, el problema del terror, el problema de las muertes, de los desaparecidos. Se ve que ese gobierno muy solidario con su propio pueblo no es. El pueblo sí lo es, el gobierno no. Y no me la creo a esta. A la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. A ver, injusta. otro error aquí muy grave. El pueblo cubano está sufriendo, sí, pero está sufriendo por un régimen totalitario que reprime, que viola los derechos humanos. ¿Qué culpa real, seamos sinceros, puede tener cualquier tipo de sanción cuando de fondo hay un problema de violación sistemática de derechos humanos? Cuando hay un problema de fondo de persecución de un gobierno que reprime todo tipo de libertades civiles, donde la gente se tiene que subir a una madera para poder llegar a Miami y respirar libertad. Donde México, a pesar de todos los problemas que tiene, puede ser un oasis de libertad para un cubano que se escapa a Yucatán debido a la situación que vive. Entonces yo creo que aquí hay que decir las cosas bien como son, y esto es una falla, es una mentira, es una hipocresía de parte de la presidenta de México. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad, el apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más. ¿Ustedes creen que esos alimentos van a llegar a la persona con hambre de Cuba? ¿Ustedes se lo creen? Seamos sinceros. ¿Ustedes creen que el gobierno cubano, la dictadura, no se va a dejar eso primero? Se han estado robando todo por más de 60 años. ¿Ustedes creen que de repente ahora van a poner a repartir la comida que llegue de México? Esto no se lo cree absolutamente nadie. Nadie. Esto no va a ayudar al pueblo cubano. Ese es el problema. No va a ayudar al pueblo cubano. No va a ayudar. Es mentira. Ella tendría que ser un poco más sincera. Hay que sincerarse y hay que ser objetivo con las cosas. Y decir, no, vamos a ayudar a sostener el régimen cubano porque pobres miembros de los aparatos de represión, de los aparatos de inteligencia, del mismo gobierno cubano se van a morir de hambre. Entonces, claro, tenemos que enviarle comida, pobre gente. Y vamos a apoyar en lo que haga falta. Vamos a apoyar a un gobierno totalitario comunista. Un comunicado, pues Cuba frena el suministro de combustible a la aerolínea. A Aerolíneas advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que es lo que hablábamos en el video publicado recientemente en mi canal, ¿no? Logístico por la cercanía, ¿tendría algún impacto debido a que muchos cargan aquí en México? No, no tiene impacto aquí. Más bien
Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta. No está bien. Porque no están bien las sanciones. A los países que vendemos petróleo a Cuba. Otra gran mentira. El régimen de Cuba revende ese petróleo, pero ese petróleo es regalado de parte del gobierno de México, con todo una especie de huachicoleo estatal, como les explicaba en el otro video acerca del petróleo. Cómo Cuba recibe petróleo regalado de Venezuela en su momento, ahora se le está acabando, de México, y eso lo revende en el mercado negro, especialmente a China. Ese petróleo nunca le llega a la gente, nunca le llega al pueblo. Que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. A ver, puede uno estar de acuerdo o no con el gobierno, con ese régimen comunista totalitario, pero nunca se debe afectar al pueblo. A ver, señora, ¿acaso el pueblo no es la primera víctima de todo esto? El pueblo, el mismo pueblo cubano. Ahí no le importa el pueblo. A mí me parece una hipocresía esto, perdón. Entonces nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo. ¿Quieren seguir sosteniendo el gobierno comunista? No se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Claro. Ahora sí lo está, como dice miren qué bien que lo hizo la de las señas, ¿no? No se puede ahorcar a este pueblo así. Claro, el culpable es Trump. Trump es el que está ahorcando al pueblo cubano. ¿Nos toma de tontos esta señora, por favor? Al pueblo mexicano los toma de tontos. Cuando es el mismo gobierno comunista que está ahorcando a su gente desde hace ya más de 50 años. Por favor, así los tienen. Esto es una vergüenza. Me parece, si ella quiere criticar las acciones de Estados Unidos al respecto a las políticas, tiene todo su derecho, pero que no mienta, que no engañe, que no tergiverse la situación. Eso es lo que a mí me molesta. Eso me molesta cuando yo veo al pueblo cubano sufriendo terribles hambrunas, sufriendo terribles injusticias, sufriendo cárcel inmerecida, sufriendo vejaciones que no tienen nombre, que son un crimen contra la humanidad. Y que venga esta señora, presidente con E de México, a hablar de una manera tan despectiva como que el pobre pueblo, podemos pensar lo que quieran de la dictadura, pero el pueblo no se lo toca. Señora, a ese pueblo que usted dice defender, lo están reventando desde hace más de 50 años. A ver, estas cosas a mí me enfurecen. Yo no sé usted, a mí me enfurece cuando una persona habla con ese cinismo. Es un cinismo total. Te están reventando a un pueblo hace 50 años que lo están muriendo de hambre, se muere en las cárceles, no tiene libertad para nada, no puede abrir la boca, no pueden abrir la boca, no pueden pensar. Pensemos en eso. Yo puedo pensar, ustedes pueden pensar, podemos razonar, podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos decir lo que pensamos. La gente en Cuba no puede ni siquiera pensar. No puede pensar, no puede decir ni siquiera cuestionarse a su gobierno. No puede cuestionar ni siquiera la figura del Che Guevara, el asesino de Argentina que tanto daño le hizo a esa isla. Y por el cual tenemos que reparar todos los argentinos, obviamente. Entonces, que venga esta mujer a hablar en favor de un pueblo, pobrecito el pueblo, no lo toquen al pueblo. Al pueblo lo están tocando hace 50 años, los están matando. Esa es la hipocresía que me molesta a mí. Ese nivel de mentira, de cinismo, ¿nos ven cara de tontos o qué esta mujer? Por favor. ¿Qué es lo que tiene? Muy injusto. Injusto, claro. Injusto somos nosotros. Entonces, ahora. Injusto es Trump, no ese gobierno totalitario. Y que se apoya al pueblo. Y habla lento, así imitando a López Obrador, como si fuese más inteligente por hacer eso. ¿El petróleo se desafiaría o podría ser contraproducente con lo que se ha dicho desde Estados Unidos? ¿Cómo? De volver a volver que además de alimentos y eso también haya una ayuda de petróleo. Esto no desafía. O sea, en este momento Estados Unidos publicó un decreto que dice que impondría sanciones, decreto, aranceles a los países que envían. Ya lo vamos a ver ahora. Estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba. Y también haciendo un llamado internacional y a Estados Unidos
pues de que es muy injusto para el pueblo cubano. Ahí está la mentira también de su soberanía, nuestra soberanía, no vamos a dar el brazo a torcer a las 2 horas, no vamos a enviar más petróleo y es una decisión soberana. No se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba. Nuevamente la mentira. No está bien. No se puede poner al pueblo cubano en una situación así, más allá de lo que uno piense del gobierno de Cuba. Señora, ¿sabe lo que pensamos del gobierno de Cuba? Que es un gobierno, un régimen totalitario, comunista, dictatorial, que mata de hambre a su pueblo. Y usted me viene a decir, más allá de lo que pienses del gobierno, no hay que matar de hambre a la gente. Lo están matando de hambre hace 50 años, por favor. Le vamos a regalar un libro de comunismo a esta mujer. ¿Qué está diciendo, por favor? No tienen combustible para los hospitales, para las escuelas. Entonces, sufre el pueblo. Ahora se acordó de que el pueblo sufre. Ese es el problema. Ricardo Pérez de Diario Red América Latina. Ese es el problema, que ahora sí se preocupa de que el pueblo sufre. A los 50 años anteriores no. Ahí no sufre. Que parecen terrible. Se asemejan al periodo especial. La situación es apremiante. El periodo especial hace referencia a la caída de la Unión Soviética cuando Cuba se encontró en una situación de economía de guerra muy grande, muy grave. La contraparte estadounidense, presidente. Nosotros no nos vamos a cansar de hablar de la importancia de 2 temas o de 3. Uno, la autodeterminación de los pueblos. Otra los mentira. Que pueden a ver, decidir cómo se gobiernan son los propios pueblos. A ver, eso es una burla, es un insulto, es una patada en el trasero al pueblo cubano. Como si el pueblo cubano se hubiese autodeterminado a que me gobierne un comunista y que me oprima por 50 años. Esto es una burla, es una mentira. ¿Cómo puede decir algo así, por favor? Y ninguno de los periodistas ahí tiene las agallas de decirle, pero señora, ¿qué estupidez está diciendo? Porque es una estupidez lo que está diciendo. Es una estupidez. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo le vas a decir? A ver, tienes a un norcoreano, por ejemplo. El norcoreano que está en prisión, lo vas a visitar en prisión y le vas a dar una pontificación de cómo los pueblos tienen la autodeterminación y el pueblo norcoreano se ha autodeterminado a que lo gobierne un dictador gordito totalitario. ¿Cómo le vas a decir eso a un cubano? ¿Cómo le vas a decir eso a un norcoreano? ¿Cómo le vas a decir eso a un chino? Si un chino viene y me dice, tenemos un sistema de vigilancia y control, yo no voy a decir, y en broma sé para qué votó a Xi Jinping. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Qué culpa tiene el ciudadano cubano que ha vivido en un nivel de represión, de dictadura, de control, de totalitarismo total? ¿Cómo le vas a decir eso en la cara? Es una burla. Esta señora es una burla, por favor. Es una burla lo que está diciendo. Es una burla. Yo fuese Trump, le impongo sanciones del 200% a esta mujer. Pero en serio lo digo. ¿Cómo va a decirle al pueblo cubano que los cubanos son los únicos que tienen la potestad de autodeterminarse? Esta mujer es presidente de un país, no puede decir eso. Con ese nivel de cinismo se nos ríen en la cara estos políticos. Se eso protegen entre ellos. Sí, muy importante. Lo segundo no se puede afectar a los pueblos, aunque no se esté de acuerdo con el gobierno. No se puede afectar a los pueblos, señora, nuevamente lo vamos a decir por 20ª vez en este video. No se puede afectar a los pueblos. El primero que está afectando a los pueblos, en este caso el pueblo cubano, es el régimen totalitario comunista, por favor. Entonces ahora la culpa es de Trump, que está afectando al pueblo cubano. Claro, no, pobrecito, los cubanos se autodeterminaron a que los gobierne una manga de ladrones comunistas y encima de eso Trump les impone sanciones para que no puedan comer. Miren lo que es el nivel de mentira histórica. Esto es 1984, reescribir la historia para imponer un relato totalmente falsificado de la realidad. No se puede hacer sufrir a un pueblo. Ya, de las 3 cosas que iba a decir, las primeras 2 son mentiras. Y lo tercero es que México siempre va a estar dispuesto a que a través de nosotros pueda establecerse una comunicación entre ambos países para poder resolver lo más pronto posible esta situación. Otra mentira, por favor. ¿Ustedes se creen que Estados Unidos va a ir a la señora presidente de México, señora presidente con E?
¿Sabe qué? Necesito hablar con Díaz-Canel. ¿Usted me hace el favor, por favor, de hacer de puente teléfono descompuesto? Es otra mentira. Con todo respeto al pueblo mexicano, pero que este gobierno se ponga a sí mismo como un intermediador es mentira. Si el gobierno de Estados Unidos quiere hablar con Cuba, va a hablar directo, no tiene que andar con intermediarios. ¿Qué es esto? Generando, 3 mentiras. pues, los principios que guían nuestra Constitución. ¿Usted tiene confianza en que se pueda reanudar? Pues vamos a ver, relativamente pronto? pero hay que buscar siempre soluciones pacíficas y que no haya sufrimiento de los pueblos. Así, ahora, Julio Mar Gómez de ahora Medios del realmente Pacífico, me se siento preocupó con del permiso. sufrimiento del Sería pueblo. bueno que todos aquellos que quieran ayudar, por supuesto. Gracias, presidenta. Nada más una pregunta. ¿El envío de petróleo está detenido en este momento? Está Obvio. detenido en este momento Sí, y estamos ¿ven? buscando Está detenido. evitar afectaciones a México. Muchos me Y habían que dicho, no se ha detenido, es mentira, se sigue enviando. No, está detenidísimo, está. de Detenidísimo. manera diplomática, como siempre, encontremos la mejor vía. Bueno, el nivel de mentiras de esta mujer realmente es espeluznante, excelentísimo secretario Rubio. Claudia Sheinbaum, presidente de México, insiste en burlarse de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump enviando ayuda humanitaria que representa oxígeno para la salvaje dictadura comunista de Cuba. Es que este es el problema. Es oxígeno no para el pueblo, es para la salvaje dictadura comunista de Cuba. Claudia envió los buques de la Armada cargados de millones de dólares en insumos que terminan enriqueciendo a los jerarcas comunistas. Tiene toda la razón este señor Emilio Vallejo Rangel Lario. Tiene toda la razón del mundo. El gobierno de México está financiando a la dictadura que representa la mayor amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. A todas luces es un acto de provocación que merita sanciones económicas, diplomáticas y hasta acciones militares. Desde capturar, incautar y hundir los buques de Pemex hasta ejecutar en México una intervención armada de igual o mayor calado a la de Venezuela. Sepa que la ciudadanía mexicana decente, quienes jamás autorizamos al gobierno de Morena al convertir a México en satélite de Cuba, avala la aplicación de la doctrina Monroe. Básicamente diciendo, vengan, conquisten, no, por favor, porque es la única manera de salir del narco, de esta narcodictadura. Es la única manera. ¿Cuánta gente que dice, por favor, que nos invadan a nosotros después, que invadan algo? Es una locura realmente. Bueno, recién mencionábamos este contexto, ¿no es cierto?, con respecto a las sanciones de Estados Unidos para los países que apoyan a Cuba. Trump firmó, de hecho, una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a las naciones que vendan o envíen petróleo a Cuba. Y por eso la señora presidenta tuvo que recular, Sheinbaum, ¿no? Porque lo que quiere hacer Trump es presionar al régimen comunista, presionarlo para que obviamente no reciba ayuda de aliados como Rusia, como Venezuela, como México y que tenga que negociar para una salida decente y pacífica del poder. Entonces, cuando esta mujer viene y nos pontifica, esta Sheinbaum, de que ella quiere una salida pacífica de esta situación, es mentira, si es lo que quiere Trump. Ella simplemente está ayudando al gobierno. Sheinbaum dice que México seguirá apoyando a Cuba y tacha de injusto que Estados Unidos busque sancionar a quien le venda petróleo. Claro, porque supuestamente va a causar una crisis humanitaria, como si no hubiese una crisis humanitaria hace 50 años. Y que la decisión sobre el petróleo es soberana, pero si bien que frenaron el envío del petróleo, ¿no? Bien que lo frenaron. México suspende el envío de petróleo a Cuba tras récord de exportaciones y las tensiones con Trump. De hecho, el gobierno de Claudia Sheinbaum es el que más ha apoyado con petróleo a la dictadura comunista. No se olviden de eso. No se olviden de eso. México envía ayuda comunitaria a Cuba en medio del bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Esta es la ayuda. El buque Papaloapan de la Marina zarpó a las 8 de la mañana con leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, atún, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas. Y el buque Isla Olbox, donde se embarcaron un poco más de 277 toneladas de leche en polvo. Todo esto va, ¿saben para quién? Va para el régimen comunista. No va a ir al pueblo cubano. Lamentablemente no va a ir al pueblo cubano. No va a ir, es una mentira. No va a ir. Y no es más que una ayuda para sostener el régimen. No es más que nada para eso. Es el único objetivo de todo esto. No nos comamos la mentira. Doctora, por otro lado, quisiera preguntarle sobre Cuba.
Usted mencionaba que van a enviar ayuda humanitaria. Ayer le preguntaban, no sé si hoy ya tendrá usted más o menos contemplado qué es lo que se va a enviar como ayuda humanitaria y cuándo se enviaría. Bueno, esto es miércoles 11 de febrero, donde ella confirma que ya llegó el primer envío y que va a haber mucho más, coordinado por la Armada y por organizaciones civiles. Nuestro objetivo es enviarlo esta semana, vamos a ver si es posible. Obviamente tenemos que conocer por parte de ellos también sus necesidades, ¿no? Porque no es nada más lo que México se le ocurra enviar, sino pues cuáles son las necesidades para poderlo enviar. Hablar con el gobierno comunista, ¿para qué es lo que ustedes necesitan? Es para sostener el régimen. Va a ser muy transparente y lo vamos a informar adecuadamente. ¿Usted considera que esto no generaría un poco más de, digamos, de tensiones con el gobierno de Estados Unidos? No. ¿No? No. ¿No dice. No. Vamos a ver en cuánto se desdice realmente. México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional. 2. La aplicación de aranceles a países que suministran podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. ¿Cómo si el gobierno cubano comunista no hubiese ya ocasionado esta situación actual? O sea, la culpa ahora es de Trump y de los aranceles y del bloqueo. Darse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. 3. He instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria. Hay que impedir una crisis humanitaria bastante tarde, señora. Bastante tarde, ¿no? Quiere venir a impedir. Ahora sí se preocupan por impedir una crisis humanitaria. ¿Cuándo el gobierno comunista está en riesgo? Por eso yo no me lo creo. Comenten ustedes, por favor. Yo no me lo creo. Para mí esto es cinismo puro y se nos ríen en la cara. Porque lo único que esta mujer quiere es que se sostenga el gobierno comunista. Ahora, ¿por qué? Ahí podríamos comenzar a explorar. Porque ¿qué hay de fondo? El narcotráfico, la presión a los cárteles de la droga para luego sacar la droga por medio de Cuba y necesitan ese gobierno. El apoyo de inteligencia que ha ofrecido Cuba para sostener los gobiernos de izquierda en Hispanoamérica, incluido el suyo, incluido Morena. El haber hecho de México un satélite de Cuba y por eso necesitan sí o sí a ese gobierno en Cuba. Esa es la razón verdadera. Eso es lo que nosotros tenemos que explorar. Son las preguntas que nos tenemos que hacer y que ninguno de los canallas que está sentado ahí adelante, de esos periodistas, ninguno tiene el coraje de preguntar estas cosas. Tampoco. Para el pueblo cubano. Y 4, México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional. Entonces, mire lo que es la mentira, ¿no? Desde la perspectiva de los aliados de izquierda. Esto es ayuda humanitaria al pueblo cubano. Pobres, claro, porque nunca tuvieron apagones antes, nunca tuvieron escasez de combustible, nunca tuvieron escasez de alimentos, nunca tuvieron persecución a los derechos humanos. No, eso nunca ocurrió. Ahora sí. Porque nosotros somos solidarios. Qué solidarios que son al sostener un régimen comunista, ¿no? No se puede ahorcar un pueblo así, dice Claudia Sheinbaum, cuando a ese pueblo lo están ahorcando hace 50 años. Esto es un insulto realmente, es un insulto. A mí me parece grave, esto es un insulto a la inteligencia. Porque esto es un apoyo directo e indirecto al régimen de Díaz-Canel, a la dictadura comunista. Porque cualquier ayuda a Cuba pasa siempre por el gobierno central. Y lo único que logran es que ese gobierno central se mantenga en el poder. Por lo tanto, esta señora Claudia Sheinbaum le está dando prioridad a una ideología por los intereses tanto de México como por el bien del pueblo cubano, y solamente busca desafiar a Estados Unidos en un momento de tensión. Porque ella se debe creer que la opinión pública va a estar con ella. Lo que pasa es que debe tener una presión de los narcos tremenda también. ¿Dónde van a sacar la droga después si no?
Hay He que verlo pedido desde ahí también. al secretario de la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos pues lo que significaría una crisis humanitaria. Sí. Sobre No hay todo nuestra crisis. solidaridad siempre con el pueblo cubano. No hay crisis en México, no hay crisis en México. Y ahí Sheinbaum confirma que México enviará ayuda a Cuba y desafía a Donald Trump. Tremendo realmente. Bueno, alguna otra cosita que quería mostrar rápidamente aquí. Mantener ayuda a la isla sin ponerse en peligro. Tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances. Queremos saber los alcances, claro, pues no vamos a arriesgar a México. La no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar. Estados Unidos está enviando, por ejemplo, ayuda humanitaria a la isla, alimentación y otros insumos a la isla, al pueblo cubano. Esto lo dijo la presidenta en la mañanera. Presidente, Hoy tuvo lugar sí. la mañanera desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Por cierto, la presidenta alerta sobre crisis humanitaria por falta de energía en la isla de Cuba. Sí, como si nunca hubiera habido crisis humanitaria. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. Bueno, el nivel de cinismo es increíble realmente. La encrucijada de Sheinbaum entre Cuba y Trump es un artículo bastante realmente penoso. La orden ejecutiva de Trump mezcla hechos con exageraciones. Es cierto que el régimen cubano es represivo. Encarcela a opositores políticos, censura y persigue la disidencia. Hay que cooperar con Rusia, China e Irán en actividades de inteligencia y seguridad contra Estados Unidos. Listo, ya con eso es suficiente, ya está. Pero Trump exagera al sugerir que acoge a Hamas y Hezbollah, como si operaran en la isla. Bueno, supongamos que sí, que exagera, que eso no existe. Pero con que ya el régimen es represivo, encarcela a opositores políticos, censura y persigue la disidencia, ya es suficiente para reventar ese régimen. Ya es suficiente. Entonces es impresionante cómo todos estos periodistas de quinta, porque no les da, realmente el periodismo ya ha dejado de ser una profesión. Son operadores realmente, operadores de narrativas que buscan manipular a la población. Eso es lo que son los periodistas en general. Los buenos periodistas no estudiaron periodismo. Los buenos periodistas se dedican a pensar y a estudiar algo serio. Si Trump ignora el ángulo humanitario... Ah, claro, Trump ignora el ángulo humanitario. ¿Y la dictadura comunista? ¿Dónde está el ángulo humanitario de la dictadura comunista? Si Trump ignora el ángulo humanitario, a la presidenta Sheinbaum le quedan opciones: reconvertir el apoyo en alimentos, medicinas e insumos hospitalarios, mantener un volumen mínimo de crudo explícitamente humanitario, para obligar a Washington a asumir el costo político de castigarlo. Colectivizar el costo sumando gobiernos latinoamericanos o europeos. Sí, suerte con eso. Y usar sus fichas en la revisión del Tratado de México y Canadá y Estados Unidos. Miren ustedes, México le va a poner presión a Estados Unidos en el tratado. Esto nos hacen reír estos periodistas. Y en cuestiones de inmigración, a ver, el problema es de México, de la migración, no de Estados Unidos. ¿Qué van a deportar a todos los norteamericanos ilegales de México? El problema lo tiene México. Y de seguridad, el problema lo tiene México. El problema de seguridad lo tiene México, no Estados Unidos. Para dejar claro que castigar a México por Cuba también golpea intereses estratégicos de Estados Unidos. No, Estados Unidos bien que podría castigar a México y el que la va a sufrir es México. El New York Times. Las amenazas de Trump a los proveedores de petróleo de Cuba ponen a México en un aprieto. Hasta el mismo New York Times dice, el que está en aprietos aquí es México, no Estados Unidos. No Estados Unidos. Vamos a ver si lo ponemos grande. Cuando el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional, acompañó la medida con una advertencia: los países que vendan o suministren petróleo al país caribeño podrían estar sujetos a elevados aranceles. La amenaza parecía estar dirigida a México, uno de los pocos países que aún suministra petróleo. Bueno, eso era antes de que corten, ¿no es cierto? La larga alianza entre Cuba y México, basada en la cooperación económica y cultural y en una desconfianza compartida hacia la intervención estadounidense,
sobrevivió, incluso se profundizó tras la Revolución Cubana cuando México mantuvo sus lazos con La Habana. Sheinbaum ahora se enfrenta a un difícil equilibrio: mantener la alianza histórica de su país con La Habana y al mismo tiempo gestionar su relación vital, aunque cada vez más tensa, con los Estados Unidos. A ver, es un problema que México apoye una dictadura comunista. Es un problema grande y por lo tanto México se ha vuelto un problema para Estados Unidos. México se ha vuelto un problema. Les guste o no les guste al que quiera. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que me gustaría, queridos amigos, saber mucho, conocer su pensamiento al respecto, qué es lo que ustedes piensan, que México ha optado por una ayuda humanitaria, no de petróleo, sino básica, como una supuesta, ¿no es cierto?, respuesta a la crisis cubana, pero no es más que una ayuda indirecta y directa al régimen comunista. Y por lo tanto, yo creo que esto va a generar mucha tensión con Trump, porque es una especie de desafío, ¿no? Solidaridad con Cuba, pero no con el pueblo cubano. No nos comamos las mentiras. Es solidaridad con el régimen comunista. Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes, queridos amigos cubanos, mexicanos, que son los implicados obviamente en este drama. Me gustaría que dejen sus comentarios para leer, para analizarlos, para ver lo que ustedes piensan también. Me gusta mucho ver eso. Y nuevamente, gracias por estar aquí. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Los invito a dejar un me gusta, a compartir, a comentar y nos vemos la próxima.